Buenos días, jóvenes. Antes de entrar al tema de las neoplasias, necesitamos reconocer primero el concepto de displasia, lo cual lo vamos a ver que está muy asociado también a ya lo que es la lectura de citología cérvico-vaginal, y en este caso para ustedes la importancia sería su interpretación. En el caso de la displasia, aunque le suene un poco parecido cuando hablamos de las adaptaciones celulares, hay que tener en cuenta que no es una adaptación celular, sino más bien es un trastorno en la maduración o desarrollo celular. Veremos que la displasia puede dividirse o puede presentarse como displasia leve, moderada o severa. Y según algunos estudios, esta es reversible si es detectada en etapas tempranas de manera normal. O sea, ella sola puede regresar a tornarse como un tejido normal. Ahora bien, hay que tener en cuenta que eso es una proporción mínima de los casos. Por eso, en los pacientes que han sido diagnosticados con cierto grado de displasia, no importa que sea leve, moderado o severo, usualmente lo recomendable es darle tratamiento, porque lo que sí es seguro es que ella va a avanzar, va a progresar de leve a moderada, de moderada a severa y de severa hasta transformarse en un cáncer si no lleva un tratamiento adecuado. Esta displasia puede presentarse en las células epiteliales y mesenquimales, siendo las epiteliales las que más comúnmente van a ser afectadas. La que más frecuentemente observaremos es la displasia que se presenta a nivel del cervix y en ciertos tejidos del tubo digestivo. En este caso, los epitelios del intestino, principalmente del grueso, pero puede presentarse en el intestino delgado e incluso también en la mucosa gástrica o esofágica. Ahora bien, el término de displasia significa literalmente un crecimiento desordenado y a menudo lo encontramos que aparece en un epitelio que previamente había sufrido metaplasia. Esto no quiere decir que toda la metaplasia se va a transformar en una displasia, sino que esa célula metaplásica es más propensa que una célula normal a que sufra este cambio de displasia. Entonces, en esta displasia vamos a observar una pérdida de la uniformidad de las células individuales, así como también una pérdida de su orientación arquitectural. Bien, pero ¿cómo vamos a ver eso al microscopio? ¿Cuáles son esos cambios que vemos a nivel celular? Entonces, aquí tenemos esos cambios de la morfología. Vamos a encontrar unos núcleos aumentados de volumen. También es decir, que van a tener un tamaño más grande de lo usual. No tiene que ser más grandísimo, pero sí que notemos esa diferencia. Oye, pero todos los otros núcleos están como que uniformemente distribuidos y esto tiene como un núcleo de mayor tamaño que las demás. También podemos encontrar núcleos hipercromáticos, es decir, que van a estar más intensamente teñidos. Recuerden que el núcleo normalmente se ve moradito. En estos casos puede estar tan morado que puede verse como negrito casi. Vamos a observar desproporción núcleo-citoplasma. Recuerda que normalmente una célula, más o menos algo así. Esto es lo que vemos. Mi núcleo acá y mi citoplasma alrededor. El citoplasma equivale usualmente 4 a 6 veces el tamaño del núcleo. Eso es lo normal. Cuando tengo desproporción núcleo-citoplasma, voy a encontrar entonces, por ejemplo, un núcleo que me va a estar con un mayor tamaño y que el citoplasma va a ser casi la misma cantidad de citoplasma que de núcleo que vamos a observar en esa célula. También vamos a encontrar membrana nuclear irregular, como por ejemplo, en vez de ser un núcleo redondito, lo vemos así como espiculado, estrellado o alargadito en algunas situaciones. Vamos a encontrar
Nucleolos prominentes. Recuerden que normalmente a microscopio de luz solamente observamos el citoplasma y el núcleo. Aunque el nucleolo está ahí, no es usual que lo veamos. Cuando en cualquier tipo de célula observamos nucleolos como que más grandes o más prominentes, tenemos que empezar a pensar que hay cambios displásicos o de neoplasias, porque eso nos quiere decir que a nivel nuclear está muy activo, lo cual usualmente se asocia a estos cambios de malignidad. Porque debo recordar, por ejemplo, que esto de displasia son llamados también cambios premalignos. No son malos todavía, pero si no lo tratamos, va a evolucionar a malignidad. También encontramos figuras de mitosis fuera de la capa basal. Esto es más evidente en los epitelios escamosos, que recuerden que tienen una capa de célula basal y varias capas de células escamosas. Lo normal es que en la capa basal yo encuentre las figuras de mitosis y ya en las capas superiores solamente encuentre células escamosas. Cuando encuentro mitosis por encima de la capa basal, tengo la sospecha entonces de que hay cambios de displasia. También voy a observar pérdida de la polaridad. Esto se refiere a que si, por ejemplo, tenemos un epitelio cilíndrico, me gusta más el cilíndrico porque como que es más notable el cambio. En un epitelio cilíndrico, ustedes recuerdan de histología, que lo normal es que yo tenga un núcleo aquí abajo, basal, cerca de su área basal. Cuando hay cambio de displasia, esa pérdida de la polaridad se refiere a que el núcleo que normalmente está basal puede ser que ahora yo lo encuentre aquí arriba. O incluso en la zona apical de la célula. Eso es lo que se refiere con pérdida de la polaridad. Ya no está aquí en la base, sino que lo puedo encontrar más arriba. Aquí podemos ver cómo va evolucionando esos cambios. Un epitelio normal. Recuerden que siempre tengo mis células más basales, las más inferiores deben ser más grandes que las de arriba. Según va madurando el epitelio, estos se van haciendo alargados, aplanados, es lo normal. Cuando tengo una displasia leve, miren que esos cambios van a estar presentes en el primer tercio. Se divide el epitelio escamoso en 3 tercios imaginarios. No es que tengo una línea literal, sino un tercio imaginario donde miren cómo empieza a producirse esos cambios a nivel celular, a presentarse estos núcleos más grandes, todos esos cambios que hablamos anteriormente. Cuando hablamos de displasia moderada, esos cambios ya los veo en los 2 tercios inferiores. Miren cómo se me empieza a distorsionar todo acá. Y ya displasia severa me abarca los 3 tercios del epitelio. Los cambios los encuentro todos, respetando teóricamente la última capa, no el último tercio, sino la última capa de esas células epiteliales. Ya, si encuentro que la última capa también está tomada, se abarca totalmente todas las células de ese epitelio, estoy hablando de un carcinoma in situ, un carcinoma que está focalizado, abarcándome todo el epitelio, pero que respeta todavía la capa basal. Si tengo rompimiento de la capa basal, entonces ya hablo de un carcinoma invasor. Como podemos ver entonces, aquí se rompió membrana basal, ya tengo no simplemente un cáncer o carcinoma, en este caso que es el nombre que llevan los cánceres del epitelio escamoso, sino que me ha roto la basal y ya ha infiltrado, se ha metido a nivel del estómago. Aquí nuevamente observamos los cambios que observamos en las células escamosas a nivel tanto de una citología cérvico-vaginal, la que comúnmente conocemos como Papa Nicolau, y ya de la realización de una biopsia. Esto es lo que normalmente observamos en un epitelio escamoso. Ustedes recuerdan la maduración normal del epitelio es que mis células basales sean más grandes, de núcleo más grande, más abundante, citoplasma también va más abundante. Ya después de aquí tenemos todas mis células escamosas que a medida que van subiendo, que van madurando, el núcleo se va haciendo más pequeñito y el citoplasma se va haciendo aplanado, también más escaso que en la parte basal. Eso es lo que normalmente observo. Ya a nivel del Papa Nicolau, esto es lo que veo. ¿Quiénes se van a desprender? Mis células superficiales e intermedias en su mayor proporción.
Miren cómo tengo, esta es una célula superficial y aquí también un núcleo pequeñito con mucho citoplasma. Aquí un núcleo un poquitito más grande con todavía abundante citoplasma. Esta es una célula intermedia. Ya cuando tengo los cambios de displasia leve, voy a observar, vamos a marcar por aquí, que el tercio inferior de ese epitelio ya empieza a tornarse, a tener modificaciones, a tener, por ejemplo, aquí la segunda línea tengo unos núcleos más grandes que lo que veo aquí a nivel parabasal y más hipercromático. Eso no es normal, que yo encuentre núcleos arriba más grandes que los que están debajo. Eso ya me está alterando la maduración de ese epitelio. A nivel de citoplasma, esto es lo que veo. Ya veo núcleos distorsionados, ya no son redonditos como lo veía acá. Déjame marcarle nuevamente. Ok, tengo unos núcleos, miren cómo están alargados de forma irregular, a diferencia de estos que son redonditos, ¿verdad? Como que esa membrana nuclear perfectamente redonda u ovalada. Ya cuando tengo cambios displásicos moderados, voy a encontrar en el citoplasma, miren estos núcleos más grandes y miren este núcleo ya qué grandote con un tamaño que es mayor a la cantidad de citoplasma que tiene esa célula. Miren que todavía hay algunas células que permanecen aparentemente normal, porque eso es lo difícil de la citología. No todas cuando un paciente tiene displasia, no todas las células se van a ver como esta, sino que hay que identificar, saber reconocer esta en medio de muchas de estas. ¿Ok? Entonces, recuerden que este epitelio escamoso no tiene unos tercios específicos, no están bien delimitados, sino que se sacan, digamos, unos tercios imaginarios, aleatorios, de acuerdo al grosor del epitelio, se dividen en 3 tercios. Entonces, la displasia leve me va a afectar todo el tercio inferior, pero si ya tengo en la displasia moderada, me va a afectar los 2 tercios inferiores. ¿Ok? Me va a afectar ahí. Entonces tengo que los cambios, miren aquí, este núcleo grandote en comparación con este más pequeño. Eso no es normal. Lo normal sería como que el núcleo de aquí abajo sea más grande que este pequeñito de arriba. Entonces, si tengo los cambios en los 2 tercios inferiores, hablamos de displasia moderada. Finalmente, si los cambios observados me abarcan los 3 tercios, es decir, todo el epitelio, pero respeto acá la capa basal, estoy hablando ya de una displasia severa o un carcinoma in situ. A la citología, esto es lo que vamos a ver. Una célula que básicamente es núcleo con muy escaso citoplasma, todo distorsionado, el contorno de la célula, pérdida total de la proporción núcleo-citoplasma. Y finalmente, si ya estos cambios celulares me han roto la membrana basal y ya esas células entran al estroma subyacente, entonces voy a hablar de un carcinoma invasor, en los cuales en citología se presentan estas células que son las llamadas células en renacuajo. Miren, totalmente distorsionada la célula a como ella era originalmente. Aquí tengo el tercio inferior, miren, me está sombreando en este caso, todo donde me está abarcando todo el tercio inferior la displasia. Si fuera una moderada, los 2 tercios inferiores que me abarca, y si fuera la severa, teóricamente en una biopsia yo pudiera decirlo, porque la diferencia en una displasia severa y el carcinoma in situ es que la última capa, no el último tercio, vamos a mostrárselo acá. Ok, miren acá, quiere decir que la última capa, acá, todavía permanece acostadita. Entonces son células aplanaditas, alargadas. Si reconozco esa última capa que todavía permanezca con maduración normal, sería una displasia severa. Y si ya me abarca toda esa capa, usualmente ya en el caso de que esa última capa de células presente unos núcleos, en vez de acostaditos, sean paraditos, ya me habla de un carcinoma in situ, porque ha afectado totalmente todas las células de ese epitelio. Ahora bien, el problema es que la mayoría de veces en una biopsia esa última capita está desprendida y no podemos diferenciar si es una displasia severa o si es un carcinoma
in situ, pero como el tratamiento usualmente es el mismo, por eso muchas veces usted puede ver que el diagnóstico sea cervix, biopsia, displasia severa, / carcinoma in situ, porque al fin y al cabo el tratamiento será el mismo. Aquí nuevamente los mismos cambios, tejido normal, displasia leve, displasia moderada. Miren cómo puedo ver incluso una binucleación, es decir, dos núcleos aquí arriba. Quiere decir que hubo una mitosis, una división celular aquí arriba, que serían las mitosis atípicas, que no deben ocurrir. Miren, aquí tengo una mitosis ocurriendo y aquí otra mitosis. Lo normal es que la mitosis solamente ocurra aquí debajo. Y aquí tengo el carcinoma in situ o NIC3 o displasia severa, donde tengo todos los cambios ya a nivel de todas las células del. Aquí ves más de cerca un epitelio escamoso con una displasia. Nuevamente los cambios, cómo van evolucionando. Aquí tengo una mucosa intestinal. Miren donde tengo mi epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Lo normal es que se encuentre como esta pequeña porción de aquí, todos los núcleos en la base de esa glándula de la mucosa intestinal. Pero como hay displasia, miren como en vez de estar la base, ellas se encaraman para acá a la zona apical. Aquí también en esta glándula, aquí hay 2 o 3 que están basales, pero miren estos núcleos apicales, eso no es normal. Y miren que están intensamente teñidos, muy moraditos, eso es hipercromasia nuclear. Y aquí vemos, por ejemplo, los núcleos prominentes. En estos casos ese es el núcleo que está abierto, una cromatina abierta, se ve el espacio blanco y miren aquí se ve mejor, se ve ese puntito morado, es un nucleolo. Y aquí también tengo otro nucleolo que normalmente no debería verse. Aquí nuevamente, como vamos viendo la evolución de los pacientes, aquí lo tiene asociado a cómo evoluciona un tejido normal en una paciente que ha iniciado una actividad sexual, que empezó a los 18, que empezó a los 20, pero si se enfrenta con una infección de VPH, el virus del papiloma humano, el cual en la actualidad es la causa principal de las displasias del cervix. Miren cómo me infecta una primera célula y en cuestión de meses esa infección puede evolucionar a una displasia leve y en cuestión de 1 a 15 años, dependiendo como siempre de la paciente, de su estado inmunológico y demás cofactores agregados, puede evolucionar de displasia moderada a displasia severa y en cuestión de décadas puede evolucionar a carcinoma invasor. Eso no es, como siempre le he dicho, no es 100%. Hay pacientes que no necesitan décadas para que evolucionen desde este punto de la infección del VPH inicial hasta tornarse en carcinoma invasor. He visto casos en pacientes incluso de 23 años con un carcinoma invasor de cervix. Pero hay que tomar en cuenta que usualmente esta paciente es una paciente que empezó a tener relaciones sexuales a los 14, 15 años y ha tenido numerosas parejas sexuales. No es que tener relaciones sexuales a temprana edad te va a dar cáncer. No es que tener múltiples parejas te va a dar cáncer. Lo que pasa es que eres más propenso a infectarte por diferentes cepas de infección del virus del papiloma humano. Hay varias cepas, hay unas más agresivas que otras, hay unas que se asocian a condiloma acuminado, hay otras que se asocian a verrugas vulgares y las más peligrosas que nos preocupan son las que se asocian al desarrollo de carcinoma invasor. Entonces no es que estuviste con 5 personas y por eso te va a dar cáncer, sino que con cada una de esas 5 puede ser que cada una de ellas tenga una cepa diferente de esas que predisponen a cáncer y tú la vayas acumulando, digamos así. El problema principal es que la mayoría de veces no me da síntomas. Yo no puedo saber a simple vista si una persona tiene el virus papiloma humano o no. Necesito usualmente hacer el cribado, que es cuando hacemos nuestro Papa Nicolau, nuestra citología cérvico-vaginal de rutina anualmente para detectar cualquier cambio antes de que evolucione a todas estas situaciones y termine en un carcinoma. ¿Okay? Entonces,
Hemos agregado al programa esto de la introducción a la citología cérvico-vaginal porque consideramos que es de importancia que usted como médico general tenga por lo menos la idea de qué significa ese diagnóstico. Más adelante en la carrera le van a dar su clase de ginecología y obstetricia y demás y le van a enseñar cómo tomar un Papá Nicolau y todo eso. Pero porque cuando usted esté haciendo su internado o más bien haciendo la pasantía, que usted está solo, qué sé yo, en la Loma de la Tayota, a usted le toca hacer el Papa Nicolau, pero usted tiene que saber leer el reporte. Que el patólogo le mandó el reporte de esta paciente y dice tal cosa. Pero ¿qué quiere decir eso? El paciente le va a preguntar. Entonces usted tiene que saber cuándo simplemente decirle al paciente, no, mira, salió todo normal, nos vemos en un año para realizarte tu Papá Nicolau de seguimiento, o no, espérate un momentito, mira, salió este cambio, lo recomendable entonces es que vaya a un centro de atención ya terciaria, que haya o a un centro donde haya un ginecólogo que te puede dar el tratamiento o el seguimiento adecuado que ya requiere una biopsia o una crioterapia o una terapia con las diferentes terapias que puedan existir para el caso específico de esa paciente. Entonces aquí tenemos un poquito de historia. ¿Por qué la citología cérvico-vaginal la llamamos? Que me voy a hacer un Papa Nicolau. Fue porque en 1942 George Papanicolaou publicó esa técnica de tinción histológica que utilizamos para darle coloración a esas células que tomamos de ese extendido que se realiza a partir de las células del cervix, del endocervix y a veces de la vagina. Por ejemplo, una paciente que ya se le ha hecho una histerectomía, es decir, que se le ha sacado el útero, debe seguir haciéndose su citología vaginal en este caso. Se debe seguir tomando su muestra anual para confirmar que no haya una lesión displásica o neoplásica, porque sí, aunque saquemos el útero, la vagina también puede sufrir los cambios de displasia que se observa en el cervix. ¿Ok? Aunque veremos que la mayoría de las pacientes, más que como que a determinar si tiene cáncer o no o una lesión premaligna, usualmente van por procesos infecciosos, los cuales también se pueden diagnosticar por un Papa Nicolau. Pero tenemos que reconocer que el propósito principal, lo que le llaman el cribaje, es para determinar si hay presencia o no de células neoplásicas o de células displásicas. Aquí tenemos lo que le estaba mencionando de que la citología cervical es tomada con una prueba de tamizaje, que quiere decir evaluatorio. O sea, no es que yo esté esperando que la paciente tiene síntomas, sino para hacer un chequeo rutinario, un screening, como le dicen. Lo ideal es, según los americanos, nosotros nos llevamos de la mayoría de los patrones que ellos utilizan, de los protocolos, mejor dicho, consideran que debe hacerse el Papa Nicolau en mujeres de 25 a 64 años, con tener pendiente en los pacientes que inician vida sexual temprana, si presenta una ETS o tiene sospecha de ETS, y también las pacientes con inmunodeficiencia. Ahora bien, eso sería el protocolo, pero en nuestro país, ¿qué es lo ideal? Como las edades varían y lamentablemente en nuestro país empiezan muchas veces por condición social y demás, empiezan muy temprana edad. Lo ideal es que el Papa Nicolau empiece a hacérselo, a realizárselo a partir del momento de tener la primera relación sexual. Y después de ahí, anualmente, siempre. No importa que yo tuve un novio a los 18 y que eso pasó una sola vez, eso no ha vuelto a suceder y yo tengo 30 años y hace 10 años que no hago nada, eso no importa. Porque, como les decía, el virus del papiloma humano es una de las causas principales en la actualidad de desarrollar cambios displásicos y él puede quedarse durmiente, ese virus. A veces se queda en nuestras células y usted sigue siendo un portador, puede infectar a otro y no presenta síntomas. Y puede ser que usted tuvo una relación hace 5 años y se ha hecho su Papa Nicolau incluso durante esos 5 años y siempre ha salido negativo, ha salido normal y al 6.º año sale que tiene el virus del papiloma humano. Pero ¿cómo va a ser? Si no hay ninguna pareja nueva, ¿cómo va a ser? Si todos los demás salieron anteriores, puede ser porque en ese momento su sistema inmunológico bajó y se activó el virus e infectó la célula y se manifestó. Por eso se dice que a partir de la primera relación sexual deben continuar haciéndose todo
los años, su citología cérvico-vaginal. Si tiene algún otro problema, ya el doctor determinará si debe hacérselo con más frecuencia. Entonces, la citología cérvico-vaginal es el estudio de las células exfoliadas del cérvix mediante la combinación de una espátula con un cepillo endocervical. Hay diferentes técnicas de tomar el Papa Nicolau. Algunos utilizan la espátula de aire, otras utilizan un cepillito. Lo ideal siempre es tomar una muestra del exocervix y del endocervix. Y como les decía, en las pacientes que le han hecho una histerectomía, que le han sacado el útero, la muestra entonces será a nivel vaginal. ¿Okay? Aquí le presenta la sensibilidad, especificidad de la toma de muestra, qué tan efectivo es al momento de diagnosticar. La sensibilidad es que hasta un 51% para el NIC1 o mayor, con un margen de error que puede variar de un 37 a 84 años, porque no solamente es tomar la prueba, depende mucho del ojo del patólogo y de una muestra bien tomada. Veremos más adelante que hay diferentes situaciones en las cuales no nos permite un Papa Nicolau, el patólogo puede hacer un diagnóstico certero debido a diferentes situaciones que pueden presentarse en la toma de la muestra. Aquí tenemos el material del equipo, el ginecólogo va a utilizar, como veremos acá, el puntero. Se puede utilizar la espátula de aire, puede utilizar el cepillito. ¿Qué va a hacer? Voy a tomar la muestra y en el Papa Nicolau de rutina normal, el clásico, voy a extender esa muestra que tomé acá, la voy a extender ahí en el portaobjeto. ¿Okay? Obviamente para tomar el Papa Nicolau, el ginecólogo va a utilizar un espéculo vaginal para observar el cervix y introducir este cepillito o la espátula, tomar la muestra y, como decía, finalmente extenderlo acá en nuestro medio. Saben que somos país de este mundista, tenemos que hacer de tripa corazón. Muchas veces terminan fijando esas células ahí con fijadores como laca. No es lo ideal. Tiende a contaminarse la muestra, tiende a no permitir la visibilidad adecuada de las células posteriormente, pero si eso es lo que tenemos, eso es lo que utilizamos. Lo ideal es que esto lo fijemos en un frasquito de alcohol. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos cómo se haría el extendido con la espátula del aire, cómo queda el extendido. Aquí cómo se toma con el cepillito, la muestra del cervix y del endocervix. Muy importante la muestra del endocervix porque la mayoría de las displasias ocurre en la zona de transición. Recuerden dónde se transforman las células escamosas en células cilíndricas hacia dentro del endocervix. Aquí, como sería una citología tradicional, hacemos el extendido en la laminilla, la introducimos en alcohol 96% y se deja ahí. Posteriormente es llevado al patólogo. Usualmente cuando ya hacemos el proceso y teñimos, esto es lo que vemos. Miren el problema de la citología tradicional, miren cómo se ve como embarreteado, como empegotado, y eso puede impedir que se vean adecuadamente las células. Miren al microscopio cómo se vería. Tengo una paciente que tiene un infiltrado inflamatorio, todos los puntitos morados son células inflamatorias, es tan abundante que me tapa, me cubre las células escamosas del exocervix, que es lo que yo quiero ver si tienen cambios o no. Entonces, cuando hay esos infiltrados inflamatorios, se me dificulta. Puede ser que esa célula de ahí tal vez tenga un núcleo grande, pero por el infiltrado inflamatorio no lo puedo ver. O puede ser que al haber realizado ese extendido de esa manera, me quedan una célula una encima de otra y una neoplásica o displásica ocultarse detrás de una célula normal y no pasar desapercibida y no haberse diagnosticado adecuadamente. Aquí tenemos el otro medio, que es la citología en base líquida, o el liquid PRED o TIMPRED, la cual utiliza un equipo con una atención especial. La toma de la muestra es igual a la del tradicional. La diferencia es que el cepillito se entra en este frasquito y se le corta, se bate varias veces dentro, se corta la cabecita y se deja. Entonces aquí dentro las células quedan sueltas en medio de ese líquido especial que traen esos frasquitos especiales. Miren aquí la diferencia. Aún así tengo mucho un frotis inflamatorio, tengo esos puntitos chiquiticos, son neutrófilos, linfocitos, pero veo mejor la célula. Ahora bien, ese es el liquid PRED. Hay otro, citología líquida, que es el TIMPRED. Este es el TIMPRED. Nuevamente, un frasquito especial con un líquido especial.
el ginecólogo toma la muestra de la misma forma que los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Este frasquito con ese líquido especial va a esta máquina que tenemos acá, se procesa y por un medio de vacío filtra, limpia y le saca casi todo el proceso inflamatorio o cualquier otro material que no me deje ver claramente las células. Entonces, el resultado, cuando lo veo al microscopio, lo vería así. Me hace una monocapa, dígase que no deja que ninguna célula quede encima de otra, sino que la coloca una al lado de otra. Y así el patólogo puede ver cada célula de manera independiente. Nadie cubre a nadie, yo puedo ver todas y es menos probable que se vaya un diagnóstico errado. Es decir, si se puede, es idealmente realizarse un timbre claro debido al equipo y eso es más costoso, pero al final quien lee realmente no es la máquina que lo hace. La lectura, quien identifica la célula neoplástica es el patólogo. Lo que pasa es que va a tener un mayor porcentaje de seguridad en ese diagnóstico, ya que las células, como les decía, no me queda una empaquetada una encima de otra, sino una al lado de otra y puedo ver las características de cada una de ellas. Aquí tengo, como decía, las muestras. Voy a tomar del exocervio endocervical. ¿Qué voy a ver en microscopio? Células intermedias, superficiales, parabasales, endocervicales y endometriales. Aquí lo mismo, ustedes lo dieron eso en histología de cómo va madurando el epitelio. Aquí como se ve, cómo son las células superficiales, intermedias, parabasales y basales a nivel del citoplasma, a nivel del Papa Nicolau. Miren lo que les decía ahorita, las más superficiales tienen un núcleo más pequeñito y abundante citoplasma. Mientras más basales o más abajo están, tienen más cantidad de citoplasma y más núcleo. Además de que la tinción de Papa Nicolau me da coloraciones diferentes y me la hace identificar más fácil. Las rosaditas son las superficiales, las azulitas son intermedias y las parabasales, basales y endocervicales son un azul verdoso. Aquí tengo mis células superficiales, como se ven. Nuevamente, las células intermedias, un núcleo un poquito más grande, ¿verdad? Se ven coloración azulada en vez de rosada, pero todavía tengo abundante citoplasma. Aquí ya tengo células endocervicales, pero metaplásicas. Cuando sufren metaplasia, las células endocervicales usualmente se transforman y toman esta coloración y esta forma como en arañitas. Desde que yo veo esa célula así como con esos flequitos, con esas patitas en arañitas, ya sé que estoy viendo una metaplasia inmadura. Aquí más células metaplásicas, miren cómo hacen como unos rabitos. Aquí ya una metaplasia madura que hay que diferenciarla de las células parabasales que pudieran parecerse un poquito, pero miren que al final veo los flagelitos esos que salen, las pullitas. Aquí ya tengo las células parabasales que son, como les decía, un azul verdoso, que son abundantes citoplasma y tienden a ser más redonditas. Acuérdense que las otras eran como fusiformes de manera irregular, pero las basales tienden a ser bien redonditas y con abundante núcleo, porque recuerden que son las células que están en la base de ese epitelio escamoso. Mírenlas acá. Aquí tengo las células endocervicales que se ven azuladas y usualmente tienen un aspecto que llamamos empanal de abeja. Eso es lo normal de las células endocervicales. Si en un Papa Nicolau no hay células endocervicales, quiere decir que no se tomó adecuadamente. Puede ser que el Papa Nicolau reporte que está negativo para malignidad porque no las vi. Pero puede ser que si no se toma de ahí, quiere decir que no tomé células de la zona de transición. Entonces, recuerden que la zona de transición es donde más ocurren los cánceres, por eso no debemos olvidar tomar la muestra de ahí. Aquí tenemos células endometriales, son poco frecuentes. También puedo ver activa. Entonces, el diagnóstico de la citología cervicovaginal, usualmente esto es lo que vamos a ver en el reporte. Reporte, recuerde siempre, el que va a hacer el Papa Nicolau, poner su fecha, nombre completo de la paciente, la edad es muy importante. Si tengo una paciente de 60 años, ya yo sé como patóloga que no voy a encontrar células metaplásicas. ¿Okay? A esa edad no se presenta porque no hay maduración del epitelio. O si la paciente tiene 20 años y ve unas células parabasales, eso no es normal. La paciente entonces se le anota y ya el ginecólogo sabe que la paciente está haciendo un proceso atrófico que no es normal para la edad.
Entonces, aquí se va a marcar las diferentes características que encuentra el patólogo cuando vea la citología. Este es el sistema que utilizamos en la actualidad para el diagnóstico de la citología cérvico-vaginal, es el sistema Bethesda, para formular el informe. Entonces, ¿cuáles son los posibles diagnósticos? La nomenclatura, ¿qué significa? La mayoría de los casos se va a reportar un Papa Nicolau que diga negativo para malignidad o cambios displásicos. Eso es lo ideal, lo que siempre quisiéramos que ocurriera, es decir, esa paciente está normal. Pero ¿qué pasa cuando el reporte de Papa Nicolau me reporta un ascus? Un ascus, lo que quiere decir células escamosas atípicas de significado incierto. Dígase que el patólogo encontró células que tienen algunos cambios que recuerdan lo de displasia, pero no todos. ¿Pero qué hago? Simplemente le digo negativo, oye, pero vi algo que me llamó la atención. O le pongo displasia. No, espérate, no tengo los hallazgos suficientes para decir displasia. Entonces ahí utilizo el término ascus. ¿Qué voy a hacer con la paciente? Cuando el patólogo le pone este diagnóstico, es una paciente que el ginecólogo debe observar, debe darle seguimiento, pero lo ideal es que se le realice una biopsia a 3 meses, a 6 meses, o repetirle primero un Papa Nicolau nuevamente a los 3 meses y luego una biopsia, si varía este diagnóstico. Porque en la biopsia ya me va a salir seguro, porque aquí está sospechoso, digamos. Pero en la biopsia, ya con la biopsia confirmamos si es una lesión de bajo grado, si es una displasia leve o si tan solo son cambios atípicos que se han asociado, por ejemplo, a un proceso inflamatorio severo. La otra terminología es el ASC-H, que quiere decir células escamosas atípicas sugestivas de lesión de alto grado. Aquí veo que hay cambios que estoy clara que por lo menos tiene una lesión de bajo grado, pero hay ciertas cosas que pudiera parecer de alto grado, pero no estoy segura. Pero, como dice, para dejarlo constar de que pudiera, por lo menos lo que salió aquí en este Papa Nicolau pudiera ser algo mayor grado, pero no me es suficiente, utilizo ASH. ¿Okay? La AGC, que son cuando presenta células glandulares atípicas. Eso me hace pensar, el ginecólogo tiene que hacer el que va a tomar o una biopsia por legrado endocervical, ¿verdad? Para determinar un tipo de biopsia de células del endocervix, o puede hacer un legrado endometrial, porque me está hablando que hay células glandulares atípicas. En el caso de la lesión de bajo grado, LACIL, son lesión escamosa de bajo grado, se refiere a la displasia leve. También la HCIL, son las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Esta en la actualidad me está abarcando lo que eran las lesiones intraepiteliales escamosas de moderado grado y de severo grado. Dígase NIC2 y NIC3 en la actualidad para citología está abarcado en lo que es lesión intraepitelial escamosa de alto grado, lo que antes llamábamos NIC2 o NIC3. Y finalmente acá tenemos ASIS, que sería el adenocarcinoma in situ, o me faltó aquí CIS solamente, que sería el carcinoma escamoso in situ. Aquí tenemos la epidemiología y la patología, donde los NIC1 usualmente se presentan en pacientes de 25 a 35 años y puede aparecer tan temprano como 21 años y tan tarde como 28, evolucionar hasta un NIC3, una displasia severa. Este tipo de displasia, si no la tratamos, me va a evolucionar a un carcinoma in situ eventualmente para cuando la paciente tenga 45 años y un carcinoma invasivo para los 51. Ahora bien, esos eran los patrones originales. En la actualidad han variado. Un carcinoma escamoso puede presentarse mucho antes de esa edad, debido, como le decía, a las diferentes cepas del virus papiloma humano que hay en la actualidad, y el riesgo de contaminación puede hacer que el tiempo de latencia o evolución sea más rápido, en la cual un NIC1 puede evolucionar a un NIC3 en un periodo de 4 a 7 años. Por eso, tenga o no tenga relaciones sexuales la paciente en el momento o en los siguientes años, desde el primer momento que tuvo una relación sexual, ya debe seguírsela repitiendo anualmente, tenga o no tenga pareja. Aquí los parámetros de reporte de citología cérvico-vaginal.
la valoración, si es un frotis adecuado o si está limitado, ya sea porque los datos no están completos, como les decía, es importante la edad del paciente, el nombre de la paciente, si la fijación fue adecuada. Si no, como les decía ahorita, lo ideal es que lo pongamos en alcohol o lo fijen con la TK. Si no lo hacen, se van a desprender muchas células o pueden adherirse otro material extraño que posteriormente no me deje visualizar adecuadamente la célula. Igualmente, si la paciente está presentando hemorragia, la hemorragia no me va a permitir ver las células adecuadamente, hacer un diagnóstico certero. También cuando hay demasiado infiltrado inflamatorio pudiera interferir con la lectura de ese Papa Nicolau. Y también por, como decía, una presencia hemorragia intensa principalmente y una mala fijación. Aquí más de lo que necesitamos para una muestra representativa, debe tener identificado claramente nombre, edad del paciente, todos sus datos, una historia clínica pertinente. Como le decía, no es lo mismo una paciente de 20 años que una de 50, o una paciente que tiene sangrado, que está embarazada, que le ha hecho una histerectomía, todo eso es importante. También lo que haya visto el ginecólogo, si lo vio eritematoso, irritado o alguna lesión que le llame a su atención, todo eso es de importancia mencionarlo. Que va a hacer que nosotros hagamos un reporte de muestra insatisfactoria. Nosotros daremos un reporte, pero no va a ser un resultado, digamos que completo, completamente adecuado. Sí, en los casos de que me falte la identificación del paciente, eso puede traerme problemas porque de quién es el paciente o la edad. Hay veces que usted dice, no, que es Juana, no, porque yo sé que es Juana, ajá, pero si ese día tuviste 2 Juana Pérez y hay uno de los 2 casos que trajo problemas, que tiene una displasia, que tiene un cáncer, ¿a quién tú le vas a pegar ese cáncer? Eso no es al azar. No, la de 50 años, lo más seguro ella la que tiene. No, lo más seguro no. Es lo que usualmente pasa, pero no lo que siempre pasa. Y si es la de los 25 que tiene ese cáncer. Entonces tenemos que estar seguros, por lo cual las muestras deben llegar debidamente identificadas. ¿Qué otra cosa que es una limitante? Que se nos rompe el puerto objeto, que ustedes lo manden envuelto con la paciente, después romper. No es posible hacer una lectura y habría que tomar la muestra nuevamente de la paciente. También si tenemos miedo, como pasa eso, como que es lo que parece, al tomar las muestras y tomamos escasas células, no voy a poder hacer una evaluación adecuada. Con una laminilla que tenga un menos 10% de células, no es suficiente para hacer un diagnóstico adecuado para la paciente. Y también cuando le decía que puede ocurrir el ocultamiento de células atípicas, ya sea porque tenga mucha sangre, por mucha inflamación, porque quedaron apiñadas una célula encima de otra, eso puede interferir con el procedimiento adecuado de su lectura al microscopio. Igual que lo que llamamos material extraño, a veces no dejan secar bien la laminilla y la envuelven en la misma hoja del protocolo y esos fragmentitos del papel se pueden pegar y luego, posteriormente interferir con una adecuada interpretación de esa citología cérvico-vaginal. Aquí tenemos una muestra, un ejemplo de una muestra mal tomada. Miren cómo se ve eso empegotado. Miren cómo lo vamos a ver a microscopio. No podemos ver claramente las células epiteliales de ese cervix. Entre la hemorragia y la inflamación, no puedo ver adecuadamente las características de esa célula. Probablemente haya entonces el patólogo le va a mandar a que el ginecólogo le repita la muestra para hacer un adecuado diagnóstico. También en el reporte de citología cérvico-vaginal vamos a ver el reporte de procesos infecciosos, la flora, si es una flora basilar, si es cocoide o cocobacilar, y en el caso de aquellas infecciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Las infecciones por Gardnerella, por tricomonas y por cándida. Lo que es el Leptotrix y la clamidia son menos frecuentes, pero igual hay que tenerlo en mente para su diagnóstico. Usualmente, en el caso de la clamidia, requiere estudios especiales, adicionales, para determinar el HPV de la clamidia, y eso no se puede ver a simple en un microscopio común y corriente, digámoslo así. La mayoría de los Papa Nicolau, el patólogo puede diagnosticarte en un Papa Nicolau, en una citología tradicional, la Gardnerella, la tricomona y la cándida. Y a veces el Leptotrix también. Pero siempre tenemos que recordar las cosas más comunes y tener pendiente de dónde saber buscar, dónde encontramos las menos. Entonces, aquí tenemos ejemplos de Gardnerella. ¿Qué nos va a hacer pensar que esa citología tiene una Gardnerella? Lo que llamamos la célula indicadora. Veamos acá
como se ve todo ese punteadito encima de la célula, ese punteadito grisáceo, moradito, y aquí también, eso es la llamada célula indicadora de la Gardnerella, que parece como si fuera un sucito encima de la célula, o una tierrita, una arenita. Eso no indica que ese paciente tiene una infección. Miren aquí nuevamente, en otra microfotografía, todo eso. Ustedes recuerdan cómo se veía limpio el Papa Nicolau anteriormente, un rosado, un azul nítido, homogéneo. Y aquí tiene como si fuera una basurita encima, como si fuera una arena, una tierrita, un polvito. Eso me hace, me da la indicación de que hay Gardnerella. También tenemos entonces la infección por tricomonas. Mírenla acá. Es muy parecida. Este microorganismo, digamos que recuerda la forma de una célula, pero miren el tamaño en proporción a la célula. Muchas veces, aquí lo tenemos más de cerca, como se ven esas estructuras infecciosas. Muchas veces más que ver al agente infeccioso per se, muchas veces vamos a ver lo que se llama infiltrado inflamatorio en bala de cañón, que todas estas células inflamatorias se posicionan sobre la célula, obstruyendo la visibilidad de ella. Se llama bala de cañón por la agrupación, el pegotito que forman. Una de las infecciones más frecuentes es la Candida albicans, los hongos, la candidiasis, en la cual podemos observar en algunos casos las hifas, que son como esos palitos septados, tienen como unas pequeñas interrupciones, o podemos encontrar las conidias, que también son representación de las cándidas, en las cuales parecen como unas lagrimitas pequeñitas al lado de la célula. Miren acá más hifa, miren cómo se ven alargadita y como que interrupciones, eso de los septados. También podemos un Papa Nicolau determinar el virus de herpes, que usualmente, como vemos aquí, la célula pareciera que tuviera múltiples núcleos vesiculares. Miren, pareciera que tuviera una sola célula, tuviera 4 núcleos claros. Eso es una célula indicadora de virus del herpes. Miren acá, pueden ser numerosas esas vesículas. Eso me indica que la paciente está en la infección por el virus. Aquí nuevamente. Entonces, los parámetros para el reporte de citología cérvico-vaginal. Ya cuando en el reporte un reporte no es normal, me va a reportar anomalías de las células epiteliales, que estas pueden ser el ascus, que ya le había mencionado, el ascus, recuerden que se refiere a las células epiteliales, escamosa, células de significado indeterminado o significado incierto. Cuando dice ascus con G, se refiere a células con atipias en células glandulares, dígase de endocelio o de endometrio. ¿Ok? Entonces, ya cuando estamos si ya detecto una lesión de displasia como tal, voy a reportar lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que es lo que anteriormente se conocía como NIC1, o una lesión escamosa intraepitelial de alto grado que me abarca en la actualidad lo que era la displasia moderada y la displasia grave o severa, así como también el carcinoma in situ. Acuérdense que está focalizado. Aquí una tabla de equivalencia, ¿verdad? ¿Qué es un NIC1? Es lo mismo que una displasia leve, es lo mismo que una lesión intraepitelial de bajo grado. Un NIC2 o neoplasia, NIC quiere decir neoplasia intraepitelial cervical. ¿Ok? Igualmente la moderada y la severa. Entonces aquí en ciertos casos el ginecólogo que requiere la evaluación hormonal, en esos casos se lo pone, y finalmente la recomendación del patólogo. Repetir el examen si vio algo sospechoso o inconcluso, como en el caso de los ascus o de los Papa Nicolau que estaban limitados porque no hubiera mucha hemorragia o porque había poca célula o porque no tenían identificación adecuada. En otras cosas hay que referirlo al hospital si ese Papa Nicolau fue tomado, por ejemplo, por un médico general y se considera que hay que hacerle una biopsia, entonces se refiere al hospital para que el ginecólogo, ya sea que haga la muestra, tome la muestra, perdón, o dependiendo si es una metaplasia o cualquier otro proceso posterior a una biopsia y demás, puede ser control en 3 meses, en 6 meses, en un año. Usualmente el control de la paciente que sale negativo se le manda a hacer control a un año, y si hay una lesión atípica o una displasia leve, moderada o severa, se le manda a hacer una colposcopía y una biopsia. Aquí la incidencia y los factores de riesgo, como les decía,
en la actualidad, el principal factor de riesgo es el virus del papiloma humano, lo cual en ocasiones podemos observarlo en el Papa Nicolau, donde aparece sugestivo, los cambios sugestivos de infección por el virus VPH, pero el test específico es el ADN VPH o cervista, como le llaman, por captura híbrida o por otros medios que existen, pero hay que identificar el ADN de ese VPH dentro de las células escamosas. Muchas veces este test se puede hacer en la misma muestra del Papa Nicolau, por ejemplo, en los Papa Nicolau de Team Pre específicamente. En lo tradicional no se puede hacer el ADN VPH. Sí, el Papa Nicolau puede reportar cambios sugestivos de VPH, pero ¿con qué usted lo va a confirmar? Solamente se le hace la prueba de ADN del VPH. Entonces, situaciones, digamos así, que favorecen la infección por el virus papiloma humano sería las enfermedades de transmisión sexual, los contactos obviamente por fluidos sexuales durante las relaciones sexuales, tanto de la vagina, del pene y de la mucosa oral, por lo cual se recomienda usar preservativo para disminuir ese riesgo de contagio y también a mayor promiscuidad, mayor probabilidad de infección, como ya yo lo había mencionado. Aquí le menciono las diferentes cepas que se han asociado al desarrollo del cáncer, pero como decía, el virus del papiloma humano tiene diferentes cepas y otras que se asocian al desarrollo de condiloma combinado y a las verrugas vulgares, pero estas que están aquí son las que se asocian al desarrollo del cáncer ahí a nivel del cervix. Entonces, los posibles tratamientos: una paciente con un Papa Nicolau sugestivo, se le hará un VPH por DNA, el DNA del VPH en la célula, o puede hacerse una conización del cervix, que cuando se hace un cortecito, se hace una biopsia. Puede ser crioterapia, que es cuando se congelan esas células y son eliminadas esas células. Puede ser una terapia con láser, donde se quemarían, digamos, que esas células. Y ya en última instancia, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de su comorbilidad, dependiendo de muchos factores, se pudiera hacer una esterectomía. Por ejemplo, una paciente con una displasia severa, un NIC3 que tenga 55 años, lo más recomendable sea que se haga inmediatamente la esterectomía. Muerto el perro, muerto la raya, ¿verdad? Pero si es una paciente que tiene 20 años, que no ha parido nunca y que piensa tener hijos, se trata de buscar otras vías, tal vez hacerle un cono acompañado de radioterapia o algo por el estilo. Entonces, por eso siempre hay que evaluar la situación del paciente. No todos los pacientes son iguales, hay protocolos a seguir, pero siempre cada caso hay que evaluarlo de manera independiente. Aquí tenemos el protocolo de cuando hacemos la citología, si se reporta un asco, qué debemos hacer, si se reporta una lesión de bajo grado, si es de alto grado, y dependiendo de la edad del paciente, cuál es el siguiente proceso. Por ejemplo, una citología que salió negativa, la repetimos al año. Si sale con un asco y es una paciente mayor de 25 años, lo ideal es hacer la colposcopía, ¿verdad? Donde el ginecólogo va a observar directamente el cervix y de ahí determinará hacerle una biopsia o no, y así sucesivamente. Aquí el seguimiento de la patología. Si una paciente reporta con una displasia leve, ¿qué se debe hacer? Bueno, repetir la citología en 4 a 6 meses. Si vuelve y sale positiva, ahí debe hacerse la biopsia. En nuestro país, como los pacientes sufren de perderse, se prefiere no esperar esos 4 a 6 meses, sino que inmediatamente tomarle la biopsia y confirmar para tomar la decisión de cuál será el tratamiento, si hacerle un cono o una crioterapia o una terapia con láser y demás. Entonces aquí tenemos los riesgos de desarrollar cáncer invasivo a los 2 años luego de una quimioterapia, es a veces 5 veces mayor que un paciente común y corriente. Y los factores de riesgo, como siempre, será el tamaño de la lesión. Si los márgenes quirúrgicos, cuando por ejemplo hice un cono y corté el pedacito donde aparentemente estaba la lesión de bajo grado, realmente quedaron libres o quedaron todavía contaminados por el virus. También la edad de la paciente, el estado inmunológico, como le dije, muy importante, y el test del DNA del VPH en la célula luego del tratamiento, qué reportó, qué resultó. Eso me va a ayudar mucho en cuanto a los factores de riesgo
desarrollo del cáncer. Una colposcopía, usualmente normal, el cervix lo vemos así. Una que tenga una lesión de bajo grado, usualmente vemos unas manchitas blanquecinas. Una de alto grado, ya vemos estas lesiones como corrugadas, y ya cuando hay cáncer, miren cómo se ve totalmente distorsionado. Por eso es importante que el ginecólogo en la hoja del protocolo nos ponga cuando haga el Papa Nicolau cómo observa ese cuello. Es muy importante para correlacionarlo a la hora de nosotros ver la citología al microscopio. Aquí tenemos cómo se ve el asco al microscopio. El ASH, miren esas células atípicas irregulares. Aquí como se ven unas células glandulares. La lesión de bajo grado, usualmente miren ese núcleo más grande que estos. Miren aquí donde encuentro una binucleación, es decir, que había una mitosis por ahí. Y alrededor el virus papiloma humano tiende a hacernos esos halitos, ese color blanquecino alrededor del núcleo. Miren que no es como este, que se ve todo rosado. Aquí me hace como un halito más tenue, más blanquecito. Aquí nuevamente, miren el halito que les mencionaba, una binucleación. Aquí ya tengo una lesión de alto grado. Miren el gran tamaño del núcleo y lo escaso del citoplasma en esas células. Y claro está la irregularidad de ello. Más células irregulares, una displasia leve como se ve en Papa Nicolau y aquí como se vería la biopsia. Aquí nuevamente, NIC2, displasia moderada como se ve en el Papa Nicolau y aquí como se vería en una biopsia del cerebro. Y aquí una displasia severa, un NIC3 en Papa Nicolau y aquí como se puede ver en la biopsia. Miren el cervix, cómo puede cambiar de acuerdo a la evolución de esa displasia, finalmente desarrollar un cáncer invasivo. Y aquí ciertas cosas a tener en cuenta sobre la citología cérvico-vaginal. Okay.